el ruido que genera en la sociedad un caso de un influencer que primero se dice millonario, rico, con poder adquisitivo que podía comprar a quien él quisiera, ¿no? Desde los custodios que lo trataran bien, que, que lo protegieran, hasta la ley que le brindara menos años o otro tipo de sentencia, ¿no? O sea, creo que nos queda claro y evidente lo que pasó a través del video y creo que hasta la misma familia pues acepta que no actuó bien, ¿no? O sea, aceptar que fue en defensa, pues eso es ridículo, ¿no? Ujú. Aceptan que se equivocó, su Claro. hermano o su madre acepta que se equivocó y que tenía Ujú. que tener consecuencia. Para ellos no sé qué tipo de consecuencia, pero es que la ley es la ley, aunque decirles Manuel otra cosa, ¿no? Algunos dicen, pues ves que él no estaba bien, o sea, mentalmente no estaba bien. Él actuaba, de repente hablaba solo, le decías que hiciéramos algo y sí, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, Ujú. no se detenían muchas cosas, pero eso ya tiene que ver con un comportamiento que a lo mejor se tuvo que haber atendido de otra manera y que la familia misma no lo hizo. Y en este caso, cuando algo llega a ser agenda, pues empieza a tener, digamos, el ojo público y las cosas se tienen que hacer con mucho más cuidado porque, pues, evidentemente, si algo se hace mal o si algo se toma alguna medida, pues evidentemente esto se va a exagerar y se va a extradimensionar en el ámbito social. Y creo que es lo que está pasando con este caso. Hoy nos enteramos, parece que hoy nos acabamos de dar cuenta que la justicia mexicana, que en las cárceles les pegan a los reos. Noticias de impacto en tu red social. YouTube, TikTok, ya lo vas a ver. Al grano te espera, ven a entender. Muy buen día, amables amigos, gracias por acompañarnos. Nos encontramos el día de hoy con nuestro querido Jairo Cerriteño, él es director de Monitor Expreso y su servidor Julio Ramírez. A tus órdenes, Jairo, ¿cómo estás? Julio, pues saludándote, un placer aquí con tu gente en las redes sociales y sobre todo pues listo para platicar contigo el día de hoy. Oye, vamos a charlar de este caso tan polémico y de esta figura tan controversial, evidentemente, que es la de Rodolfo Márquez, el Fofo, un niño rico, un junior que pues fue esta semana sentenciado a 17.5 años de prisión por el brutal ataque contra una mujer en un estacionamiento. Y digamos que hay muchas formas de abordarlo, hay muchas lecturas que podemos tener, pero sí me gustaría conocer cuáles son tus impresiones del caso. El día de hoy nos enteramos también de que al Fofo Márquez le pusieron unas cachetadas por parte de elementos de la seguridad de la custodia penitenciaria en el penal de Barrientos. Creo que este caso sí es como para revisarlo muy bien, o sea, analizarlo eh, con alguien conocedor en las cuestiones penales, ¿no? Sobre todo porque se está criticando mucho a la justicia, a cómo está actuando, el castigo, sobre todo a este influencer, a este junior influencer, que muchos, más allá de que lo admiraban, pues lo seguían por una cuestión de morbo, ¿no? De saber cómo un joven podía detener el tráfico en una ciudad tan grande como era Jalisco, en Guadalajara, ¿no? Jalisco. eh, Cómo no le importaba eso, cómo no le importaba gastar un dineral en antros, ¿no? Paseando con mujeres muy bellas, porque él mismo decía en sus videos de redes sociales que pues eran de sus dos vicios, las mujeres y el alcohol, ¿no? Aparte de los carros que mostraba lujosos, que algunos después decían que los rentaba, muchos se preguntaban, pues, ¿de dónde era esa riqueza? ¿De dónde venía esa riqueza del fofo, ¿no? O si era blofeo, ¿no? O sea, es decir, que nada más era como una fachada, ¿no? De esta vida tan lujosa que se daba. Al final de cuentas, se llega a investigar, porque así como es tan sonado lo que empezó a hacer, sobre todo pues ya estos
estas cosas, ¿no? De llegar a invadir una vía eh, vial, ¿no? En una ciudad importante y que no le importara, que lo transmitiera, que tomara, o sea, llega un punto donde dices, bueno, ¿cuál es el alto que puede tener un joven de veintitantos años? Ujú. Que no tiene una supervisión, que sí tiene padres, no tiene padres, entonces se empiezan a cuestionar muchos quiénes son sus padres, eh, por qué tiene esa vida que tiene, por qué lleva una vida desenfrenada, digámoslo, así lo mostraba en sus videos. Y esto, pues bueno, ya empieza a salir la información, se empieza uno a dar cuenta que era, pues sí, su padre fue un empresario que les dejó varios negocios, ¿no? Entre ellos gasolineras y algo que les permite tener una vida más o menos como la muestra él. Eh, Más allá, pues no se conoce ni siquiera que tenía un hermano, en algunas ocasiones sí lo hablaba, pero era sobre él y su vida que él llevaba, ¿no? Sobre esas mujeres que hasta tuvo un roce con Santa Fe Clan, ¿no? Por la esposa y luego la madre, pues más bien del hijo de Santa Fe Clan y cosas así, y que él aparecía para generar también controversia con otros influencers. Era como una red, ¿no? De ayudarse también en las cuestiones de más seguidores, de más comentarios, de generar polémica. Y alguno de ellos vi hace unos momentos que hablaba sobre esto que pasaba con el Fofo, porque vuelve a estar en el ojo del huracán después de este video que tú lo comentaste al inicio, donde es golpeado. Presuntamente este video parece que fue cuando el día de la detención, ¿no? Ujú. Parece que también parece irreal, no sé, Julio. O sea, ¿cómo alguien va a grabar que lo estás golpeando? O sea, es mi pregunta, o sea, ¿quién de los custodios graba eso? O sea, lo subes a dónde, lo mandas a quién. O sea, es donde se tiene que preguntar, ¿no? Porque unos, eh, digamos, usuarios de las redes, pues sí dicen, oye, ¿esto es real? O sea, ¿creen que nos vamos a comer esto? O sea, o salen en preciso momento ya después que le dan una condena, ¿no? Y fíjate lo que provoca, ya lo mueven del lugar. ¿Bajo qué condiciones? Etcétera, etcétera. Aquí lo que se pinta dos cosas que yo veo que este tema es tratado hasta por la presidenta ha comentado, ¿no? En una de las mañaneras. ¿Por qué? Porque es un tema de justicia, de cómo se está llevando la justicia. Y hay que entender lo que estamos viviendo, un proceso donde vamos a escoger supuestamente a jueces, a magistrados que tienen que ver con el poder judicial, es decir, aquel que le toca impartir este tipo de justicia, ¿no? Aquellos que revisan estos tipos de casos y son los que te dan este tipo de sentencias. Ok. Y es ahí donde meten ruido, porque si ves, se está metiendo mucho ruido de algunos hasta abogados influencers, que yo dudo mucho de su trabajo, ¿no? Porque creo que esto se tiene que tomar con la seriedad que es. Porque si bien existe como prueba y se basó el juez como prueba del video, de este video donde se ve este influencer golpeando severamente a una mujer que la superaba con fuerza, ¿no? Claro. Que la mujer en ningún momento se ve que lo agrede físicamente a él. O sea, él Ujú. mete las manos, ¿no? Que a pesar de que estaba en el suelo la sigue golpeando. O sea, fue una agresión desmedida, ¿no? Ujú. Entonces, esas son las cosas que se valió el juez para determinar el grado de tentativa que tuvo el influencer hacia la mujer. Ujú. Pero yo revisaría más allá de lo que genera, el ruido que genera a través de las redes sociales, el ruido que genera en la sociedad. Un caso de un influencer que primero se dice millonario, rico, con poder adquisitivo que podía comprar a quien él quisiera, ¿no? Desde los custodios que lo trataran bien, que, que lo protegieran, hasta la ley que le brindara menos años o otro tipo de sentencia, ¿no? Ujú.
sea, que no sucedió por lo mal hecho del proceso que el mismo abogado que lo estaba defendiendo al principio lo dijo, lo dijo. O sea, ellos optaron por algo más rápido y ahí están las consecuencias. Ujú, Ir por la vía más rápida, ahí tienen las consecuencias, ¿no? ajá, Él ponía una vía más lenta que podría pasar en una prisión preventiva 1 o 2 años, pero con una condena menor. La ujú. familia Ah, no, se hablaba de 11 años, o menor, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, una cuestión. pero lo que él ofreciera eran 11 años. Sí, lo O sea, menor que sobre. lo que él, digamos que el peor escenario que él planteaba eran 11 años, yéndonos lento. Ujú, Y eso la familia no lo aceptó. exacto. Y ahora Pero las consecuencias es que al no sé, el tema también ahí, si me lo permites, es que creo que se combinaron y mal las estrategias jurídicas. Esta estrategia jurídica ya estaba iniciada y después se quiso, digamos, cambiar de ruta y eso fue muy desfavorable para el proceso de Fofo Márquez, ¿no? sí, pero aquí también, a ver, yo creo que, yo creo que sí es digno de análisis porque nos estamos llevando por las sensaciones emocionales de la gente, Ujú, por la cuestión de si es crucificado o no es crucificado un personaje así. O sea, creo que nos queda claro y evidente lo que pasó a través del video. Y creo que hasta la misma familia, pues, acepta que no actuó bien, ¿no? O sea, aceptar que fue en defensa, pues eso es ridículo, ¿no? ujú, Aceptan que se equivocó. Su claro. hermano, como su madre, acepta que se equivocó y que tenía Ujú, que tener consecuencia. Para ellos no sé qué tipo de consecuencia, pero es que la ley es la ley. Aunque ujú, decía Andrés Manuel otra cosa, ¿no? Pero las leyes son claras, ¿no? O sea, las consecuencias, ¿bajo qué actos? O sea, aquí la cuestión es que sobre qué lo denuncian, porque no, o sea, no fueron a través nada más de lesiones, fue ya a través de una cuestión que hablaba sobre un feminicidio, ¿no? Intento de ujú. feminicidio. Entonces, eso ya, Sí, ajá, eso feminicidio en grado de tentativa, sí. exactamente, o sea, eso ya es algo muy grave, ¿no? Ujú. Ok, Entonces, a ver, sin duda hay muchos elementos de análisis. sí, aquí yo digo que es un joven que realmente su madre lo ha dicho en unas entrevistas, que no se encuentra bien, que, que él le dice que él quiere estar con su padre, ¿no? Que ya vino, en un sentido de que su padre pues ya no está en este plano, ¿no? O sea, que él quisiera estar con su padre, es decir, pues no estar con vida y viviendo esa pena que tiene ahorita de sentencia por 17 años. Y luego viene una cuestión que aquellos influencers que eran cercanos a él, que no digo que podrían decirse amigos, ¿no? Porque luego a veces esa palabra pues ya no es bien puesta, ¿no? En algunos casos, pero sí que lo tenían cerca. Algunos dicen, pues ves que él no estaba bien, o sea, mentalmente no estaba bien. Él actuaba, de repente hablaba solo, le decías que hiciéramos algo y sí, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, Ujú, no se detenía en muchas cosas, pero eso ya tiene que ver con un comportamiento que a lo mejor se tuvo que haber atendido de otra manera y que la familia misma no lo hizo, ujú, ¿no? O sí lo hizo y poco le importaba, ¿no? O sea, esas son parte también de las consecuencias que no nada más lo atraviesa él. O sea, yo creo que ahí es una parte fundamental de que hizo tanto la familia. O sea, no es posible que tengas a un hijo cargado con tanto odio. O sea, si una persona que tiene esa cantidad de dinero, o sea, pongámoslos en ese contexto, que tiene esa cantidad de dinero y que por X razón una mujer, sin fijarse en un estacionamiento, le raya el retrovisor o le llega a rayar el auto, si tú quieres, pues un costado, sí, pues lo arreglas de otra manera, ¿no? por supuesto. No, evidentemente la reacción Pero una reacción violenta, o sea, te fue habla que tiene, injustificado y violento, sí. o sea, esa cuestión es lo que está en el ojo, pues. Y la otra es el castigo, ¿no? Y la otra que es bien importante, que tiene que ver con la justicia mexicana. ¿Cómo estamos en la justicia mexicana? Chécate los debates que se ponen en algunos grupos o algunas notas periodísticas
Y el sentido es ese, ¿no? Las redes sociales es por eso está podrido el poder judicial, salen algunos jueces que no era así, que el juez se dejó guiar por otras cosas, que, Ujú, que tienes que pensarlo. Y es ahí, uno estaba leyendo y me pareció importante lo que él opinaba, ¿no? Decía, ¿en qué punto podría entrar luego hasta la inteligencia artificial para llevar ciertos casos donde no entren emociones, las emociones humanas? Porque también depende cómo lo tome el juez, qué tipo de situación lo lleve en ese momento a determinar algo. ¿Qué tal si se levantó de malas? ¿O qué tal si llega muy en otro sentido? ¿Qué tal si es no sé, o sea, puede que hasta odie a los influencers, ¿no? Hasta eso ujú. puede afectar. A ver, bueno, hay muchas cosas, son muchas cosas las que estás planteando, Jairo, y evidentemente aquí hay algo que me llama mucho la atención, que es un caso mediático y que se judicializó con el elemento de los medios también. Esto que señalas de el aporte de la inteligencia artificial para poder, digamos, analizar de manera más fría y sentenciar de manera más fría, que es algo que se ha planteado no solamente en ficciones, sino sí hay algunos argumentos de abogados en algunas instancias serias. Yo las he visto también y me parece que incide mucho el tema de los medios de comunicación. A final de cuentas, yo estoy leyendo ahorita un libro que habla precisamente del periodismo y la lucha de clases y se habla precisamente de que el control de las ideas en una sociedad pues va, digamos, es una preocupación de las élites, ¿no? Y en este caso, cuando algo llega a ser agenda, pues empieza a tener, digamos, el ojo público y las cosas se tienen que hacer con mucho más cuidado porque, pues, evidentemente, si algo se hace mal, o sea, o si algo se toma alguna medida, pues evidentemente esto se va a exagerar y se va a extradimensionar en el ámbito social. Y creo que es lo que está pasando con este caso. Es decir, el juez dijo, aquí tengo al ojo público y no solamente medios de comunicación tradicionales, lo que tú estás diciendo, los influencers, las nuevas, digamos, los nuevos modos de comunicación están todos vertidos, digamos, en este proceso y el resultado es una contundente sentencia que yo creo que nadie puede estar en desacuerdo. Se le dieron 17 y medio años y tendrá que tener muy buen comportamiento si es que quiere salir antes. Pero hoy nos enteramos, parece que hoy nos acabamos de dar cuenta que la justicia mexicana, que en las cárceles les pegan a los reos. Por favor, este es un caso tipo que nos demuestra, pues, que evidentemente, si tú eres una persona que va a la cárcel, lo más factible que te pase es que te pongan unos buenos cocolazos, ¿no? Como le pasó aquí al Fofo Márquez. También me llama mucho la atención los puntos que platicas del video, que suena inverosímil, ¿no? Que se dé a conocer, pero yo creo que también tiene que ver con la dimensión del personaje. Es decir, no todos los días llega al penal de Barrientos una persona como Fofo Márquez, que seguramente tendrán algunos inquilinos, también inquilinos, por decirlo de alguna manera, algunos reos, digamos, célebres, pero como el Fofo Márquez, personaje del momento y tal, pues yo creo que, vaya, pues se dieron un cúmulo de factores que provocó el video. Yo sí creo que el video no es un montaje, yo creo que se les pasó la mano como se les pasa la mano con muchos reos y les pegan y lo graban, nada más que este personaje resultó, o sea, hay celulares en las cárceles, Jairo, hay celulares y hay gente que hace TikTok desde las prisiones. Y efectivamente, Fofo Márquez es una persona que igual, creo que habría que ver también un poquito en el análisis lo que es Bueno, el personaje ajá, y y lo sí que es viste, la persona. Y me parece que es una combinación completamente desafortunada. sí, hay que también ver por ejemplo, solicitaron en redes sociales para que fueran en apoyo antes de la sentencia, que estuvieran Ajá. con pancartas, con etcétera. Y parece que todos los que iban
les había pegado el COVID, ¿no? Todos traían cubrebocas con capuchas, o sea, para no verse quiénes eran. Eso pues están en su derecho de taparse o no taparse, pero digo, me parece increíble eh, que todos se pusieran de acuerdo con las pancartas, con las cartulinas, con este tipo Ajá. de... ¿Por qué? Porque no somos ingenuos, ¿no? O Ujú, sea, muchos hablaban ahí, no lo creían ese tipo de manifestación que fuera real, o sea, real. O sea, el Fofo Márquez podemos ser todos, no, espérame tantito, o sea, podemos sí ser a veces estúpidos, pero no tan estúpidos. ujú, O sea, y sabemos que tiene consecuencias, algunas cosas. Parece que él no lo entendía que tenía consecuencias. Como ujú, tampoco Jocelyn Hoffman pensaba que tenía consecuencias lo que decía en sus redes sociales, ¿no? ujú, Hablar de una menor, exhibirla de esa manera en aquel momento que la llevó a enfrentar un proceso, que la llevó ujú, a reparar ciertas cosas, ¿no? De daño ujú. que hizo moral o lo que tú quieras. Por supuesto, sí. La puso también en el ojo del huracán y a través de esto mismo que estamos platicando, Julio, de esto mismo se habló en aquel momento. Claro, con Sí. otro tema, claro, con una persona que no entendía límites. Ujú, No era la primera vez que se expresaba, o sea, a ver, es que es la diferencia de tener eh, una plataforma que no es tuya, porque las redes sociales no son de ellos. ujú, es- o sea, está como fuera de sí de pensar que las redes sociales te pertenecen, ¿no? Tienes un canal, una red social que tiene ciertas reglas, sí. ciertos movimientos, y si no lo sigues, te tumban tu canal, ¿no? Ujú, Eso es en uno de los casos. En el otro es que hay leyes que, que bueno, pues rigen a un estado, a un país, y entonces, si no las sigues, pues tienen esas consecuencias. Y ujú, la línea muy delgada va en la cuestión de la libertad de expresión a pasar al otro lado, ¿no? Porque ya no es una libertad de expresión, porque ujú, ya lo claro. Sí, sí, sí. pasas con un dolo, con otro Sí. sentido. Eh, Esto que hacía este joven, pues era, no sé, era diversión, pues si tú quieres, no sé, pues hasta podría hacerlo hasta un contenido que no te dejaba nada, ¿no? Porque te puede dejar de contenido que lo veas destapando champán en un bar y Pero mostrando fíjate, ser? O sea, sobre eso lo que dice la mamá me llamó mucho la atención. Dice la mamá que el cuate Fofo Márquez no tomaba. Me llama mucho la atención. Este es lo que te quiero plantear del personaje y la persona. Es decir, cosas del personaje que estos desfiguros que hacía se supone que no era tanto. O sea, es decir, sí tiene dinero, pero no es de las 10 familias más ricas del país, pero sí tiene una claro, buena cantidad de lana. Entonces él claro. se convirtió en un personaje, exageró, y ahora las consecuencias, o sea, este arranque que tuvo, ¿Te, digamos te- que te acuerdas del pirata de Culiacán? sí, claro. ¿Te acuerdas de ese personaje que, que se mofaban de él? O sea, que era un personaje pues completamente que venía de un origen humilde, pero Ujú. lo hacían parecer como si viviera otra vida, ¿no? Llena de, pues no sé, Un alucín, un sí, llamado alucín. un alucín de Ujú, esta cuestión que te deja el narcotráfico y etcétera, ¿no? Mostraba el dinero, mostraba ujú. los Y, lujos. y se burlaba de algunos capos. Ajá. Eso fue lo que se Eso supone, eso le costó según la vida, ¿no? Cuando se presentó. supuestamente. Ujú, Pero vayamos a eso. A él le dejaba fama hacer, tomar whisky, ponerse hasta y las... monetización, ¿no? Sí, ¿qué le generaba eso? Lo invitaban a hacer no sé qué, No, porque él iba era chistoso. básicamente, abría los establecimientos, los table dance, y iba, y siendo incluso menor de edad, iba y se tomaba unas botellas y se ponía briago, y eso era lo que hacía. Ese era su Sí, carisma, pues. Las redes sociales sí, también no exactamente
eligen, digamos, el mejor contenido en general. O sea, esto es Bueno, lo que y la de ahí, gente veía. claro, y de ahí ves, por ejemplo, nos vamos a este caso de Fofo. O sea, ¿qué es lo que Ujú, tú ves? Es lo que tú dices? Pues a un personaje que se dice de millonario, que después decías que hasta rentaban más bien los vehículos, que no todos eran de él. O sea, ujú, también hacer esta cuestión de una vida exagerada, ¿no? ujú. Que la red, Con, con animales exóticos. que las redes sociales pues te dan mucho para eso. O sea, Ujú, es la verdad, o sea, es un escape, un gran escape, las redes sociales. Y pues tienes a muchos jóvenes pues que lo siguen por el sentido, mira, pues él, y sabes lo que hizo, y ya viste el carro que trae, y ya viste con quién anda, es fulana, es otra influencer, y así, ¿no? Así se las gastan. O sea, ujú, y la cuestión es, ¿qué rebasó? ¿Cuál fue su acto? Porque su acto no fue el de comprar las champañas más caras, el de cerrar la vía, ¿no? En Guadalajara, ujú, sino este que hizo, que ya no es, que ya no es ficción, que ya no ujú, es un personaje, o sea, dejó de ser ahí el personaje y se convierte en la persona real, ujú, claro. que es Rodolfo Márquez. Ujú. Un golpeador de mujeres. O sea, Y que, golpeó a la señora de es un- manera brutal en un estacionamiento. que ahí te deja que es un personaje violento, ¿no? Por supuesto, no, su violencia está Y que antes se había totalmente acreditado. Ajá, y que antes había dicho en algunos videos, que él sabía artes marciales. Entonces, fíjate, yo creo que no se acordaron ahí los abogados, porque si él sabía realmente artes marciales, se podría haber convertido hasta en un arma blanca, Un atenuante, sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque él se había enfrentado, según en una pelea de artes marciales, con otro influencer de allá de Monterrey, yo no sé dónde es el tipo, ¿no? Un tal ruso que vende autos y también es influencer y que habla de autos Mm, y que okey. enfrentaron, ¿no? Oye, Este, veo que sí lo seguías, ¿eh? no es que lo seguía, pero es que es lo que, No, te voy a decir una cosa, yo sí llegué a ver su contenido porque te sale en las redes sociales, o sea, a ver, definitivamente te llegan esos que contenidos y lo los ves. sigas, no lo sigas. Es Ujú. que lamentablemente el contenido de los medios de comunicación se ha vertido en que hacen este tipo de figuras. O sea, Sí, porque les deja, porque, por porque, supuesto. porque el público que tienen esta gente pues es increíble porque a todos les gusta el morbo. Parece que a todos les Ujú. gusta el morbo y saber qué le pasó a este joven. Y, ¿ya viste que ya lo tuvieron? Sí, ya Sí, lo tuvieron. Pero tú pregúntales de cómo está Rocha Moya, pregúntales de qué onda, cómo está ahorita el tema de los magistrados, las tómbolas, cómo está los el aranceles, aranceles, ¿no? O sea, la guerra en Ucrania. eso quién sabe, ni nos vale un poquito cheto, ¿no? Pero acá pues pregúntale o tú nada más googlea quién es Fofo Márquez. No sé si pregúntale a ChatGPT también quién es Fofo Márquez y igual te va a describir todo, ¿no? Ujú. Hasta quiénes eran sus amigos y cuáles eran sus novias, ¿no? Un poquito lo que cuentas, pues es digamos, un retrato de lo que está hablando la gente, pues es cuando nos metemos a la plataforma X y vemos los trending topics, ¿no? Famosos, pues realmente la gente está hablando de este tipo de cosas. Efectivamente son las que generan conversación y a veces es triste porque efectivamente ante los temas, digamos, cruciales surgen este tipo de personas, personajes que pues llegan a ser casos bastante complejos y el resultado aquí es que este cuate va a estar 17.5 años en la cárcel y todo lo que está alrededor pues da mucha polémica y da mucho para comentar un personaje de altos recursos económicos, alto ingreso, pues no sé cómo se diga, pero vaya, tenía alto nivel adquisitivo, más bien, que ¿Crees daba, que también se manda un mensaje ahí? A ver, ¿cómo? se manda un mensaje también en la cuestión de impartición de justicia, Eso es interesante. porque le dicen, a ver, aquí no importa si eres rico, si eres pobre, si eres influencer, si tienes tal, la ley llega para, Justo. Ujú. ¿no? Se hace justicia.
pero ¿cuál es la realidad, Jairo? A lo que estamos acostumbrados en el sistema de justicia mexicano es que el que tiene lana sale de la cárcel. La cárcel es para los jodidos. Eso es lo que siempre se había dicho, ¿sí o no? Sí, claro, Entonces, es este caso tipo porque a final de cuentas porque sí ya hay se, esta intención porque de también decir, podrías pensar que se está haciendo, se hizo una reforma, o sea, velo por ahí, se hizo una reforma muy controversial para el Poder claro, Judicial, y entonces tiene que empezar a dar resultados. esto es interesante. ¿Tú crees que entonces la estrategia de comunicación de esta perspectiva de ahora ya hay justicia en México, pues Completamente, va a dejar completa- varios casos como este? completamente, completamente, Julio. O Ok. sea, si no lo vemos es porque realmente, sin importar el personaje, Ujú. aquí la cuestión es que el personaje, pues fue nefasto, Es porque interesante lo que planteas. sí, porque es un tipo que al parecer, aunque tuviera seguidores, no caía bien, ¿sí? Ujú. Una Sí, lo cosa veías es, porque te caía gordo, una cosa es que tenía seguidores y otra cosa es que, no manches, quiero ser claro. que es adorable, es algo respetable. No, no era ninguna de esas cosas, Ujú, ¿no? Seguía por una cuestión de morbo, por ujú. una cuestión, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué pendejada va a hacer? Es curioso que por eso se les llame influencer, ¿no? Porque tienen influencia en la sociedad, pero esa influencia no tiene que Pues ser positiva. claro que no. O sea, Esta es una influencia negativa. Tú ves, imagínate que la gente y que los niños y que los jóvenes quieran tener la vida y la vida que llevaba este cuate y se busquen una habitación con la decoración que tenía él y esas pantallas y ese estilo de vida, que la verdad, la gran mayoría de los mexicanos no se pueden dar ese estilo de Julio, pero vida. es que, porque así viven muchos influencers. Ujú. Ah, Sí, claro. influencers, no, donde hacen sus contenidos, no es donde viven, Ah, no, o sea, no es su vida real la que llevan, no es oye, el, me tocó ver una vez una casa de un influencer, no voy a mencionar quién es, pero fíjate que tenía precisamente, bueno, esta historia me la platicaron alguien que trabajaba, era educadora de un hijo de un influencer, y de repente llegó a su casa y todo perfecto, todo limpio, todo bien organizado, y decía, ¿qué vida llevan estos cuates que no son como uno? Que pues la verdad la casa, de repente vas a tener algo tirado, ropa sucia, tal, tal. Y ellos, una casa perfecta, abrías el refrigerador y tal, y de repente se enteró que efectivamente los dos primeros pisos de esa casa eran estudios de grabación. Es decir, después ya tuvo oportunidad de ingresar al cuarto, a la casa, la digamos, ya realidad, a la donde realidad. vivían y estaban las cosas sucias, los biberones, los trastes sin lavar, como todos en algún momento lo tenemos en nuestras Eran casas, sus ¿no? escenarios, eran sus escenarios. Exactamente, eran donde ellos grababan. Sí, pero bueno, regresando al tema de que si yo pienso que esto sirve para una cuestión actual de la política y la implementación de la justicia en México, sí, completamente. El caso de Sí, Fofomar. claro que sí. Sí, ¿por Ujú, qué? Porque para muchos se hace justicia. ujú. Pero qué increíble, ¿no? Por ejemplo, que este sistema judicial le dé, por ejemplo, una resolución tan expedita al caso de Fofo Márquez, y sin embargo tenemos el otro procedimiento, por ejemplo, el de Israel ¿Cuántos habrá? Vallarta, ¿Cuántos habrá de mujeres que realmente están en peligro, de mujeres que tuvieron que que subirse a un hacen evento? una denuncia y que acreditan que las Hicieron una golpearon y denuncia, no se hace nada. claro, y la que, acuérdate de la que artista que fue y le dijo la propia Claudia en un evento que se subió con una pancarta que ha sido agredida, ¿no? Ujú. Está, La saxofonista. sí, de muerte, ¿no? Bueno, ok. Sí, Ese es un como tú, caso que después lo analizamos. como tú lo veas, pero es algo que se podría decir, pues, ay, pues mediático, etcétera, que yo también tendré ahí. Ujú, Eso es otro tema, pues, pero me ujú, refiero a que muchos allá que no son vistos así, que no tienen ese foro o esa oportunidad, porque luego dices, ¿cómo se subió? Esa es otra cosa. Pero ujú, los que están en el silencio, las que están en la oscuridad, ujú. Ese es el en punto. la luz de los medios, ni de las redes sociales, ni son influencers, y están viviendo un infierno. Ujú, Y los procesos son otros. ujú.
porque Y ahí vas y te quieres influye, interponer una denuncia y no hay turno, no claro, hay gente de guardia. ahí sí influye el dinero, ahí sí influye el influyentismo, ahí sí influye muchas cosas, porque lo vemos cada vez que se hacen tendederos, Ujú, cuántas denuncias no hay en esos tendederos, ujú, de cuánta gente que no le han hecho nada, de cuánta gente que sigue impune, de cuánta gente que ha golpeado, que ha abusado de su ujú. poder. Y también hay denuncias falsas, hay que decirlo. Claro, no puedes No, hacer que... ese es el problema de este tipo, de cuando queremos tomar justicia mediática. Y parte de esto, pues también hay que decirlo, porque está acreditado, pues también es circo. Es decir, también influye mucho el grado de lo que se han metido los medios de comunicación, hablando como influencers, como medios institucionales, todo, es decir, los propios tuiteros, el hecho de que nos metamos a discutir el caso de Fofo Márquez y la sentencia, pues evidentemente pone el ojo en este tipo de casos y por eso se generan las cosas que se generan y las A ver, reacciones que se generan. fíjate nada más, si tú googleas, ahorita, estaba googleando ahorita, A ver. si yo googleo el nombre de Fofo Márquez o busco Fofo Márquez, me va a aparecer inmediatamente algunas páginas, y si le pongo noticias, me va a Ujú, aparecer páginas de corte internacional, ¿no? Univisión, El País, ujú, CNN. claro. Entonces, trasciende. O sea, fíjate, un asunto que pudo ser no tan relevante, pero como es la figura, Ujú, trasciende. Y trasciende por una cuestión, insisto, de cómo se imparte la justicia en México. ¿Qué es lo que estás ujú, vendiendo ahora? Que ya no es como antes. ¿Qué se va a vender ahora? Que estás limpiando de corrupción. Porque si fuera antes, imagínate el discurso que después ya digan y que digan, es que si fuera antes de que llegáramos nosotros los salvadores del Poder Judicial, eh, esto no se podría ni hacer, ¿no? en Olvídate, tiempos del neoliberalismo. y olvídate de esto, o sea, iba a entrar el dinero, el influyentismo, la compra de jueces, la compra de abogados, La compra de sentencias. la compra de testigos, etcétera, etcétera. Ujú, Pues ese es un tema, Julio, que la verdad, qué bueno que lo tocas, porque más allá del chisme inmediato, creo que es para el análisis y que tiene que servir para dónde va, porque va a tener un fin. Más ujú, allá de que ya tuvo una sentencia, de que sale un video, o sea, fíjate, ¿cuántos videos lo acabas tú de decir? ¿Cuántos casos no habrá de detenciones que sí los golpean severamente? No estoy ujú. diciendo que no lo golpearon severamente, eso No, no lo golpearon severamente, le dieron unas cachetaditas nada más. les dieron sus apes y demás, Ujú. pero yo no estoy diciendo, no, es que tuvo que ser Hay golpeado. muchos, no, hay muchos relatos de gente que estaba en prisión que les pusieron unas golpizas salvajes y que eso no provocó destituciones, ¿eh? El día de hoy se destituyó a la directora de la cárcel y se supone que se destituyó a los custodios que aparecen en ese video, el día de Ay, hoy. todo porque estamos viviendo en una ecuación de justicia. O sea, Ujú, ahorita sí hay justicia, ujú, ahorita sí destituyen, porque acabamos de ver, por ejemplo, en Sinaloa, hace unos meses, y que eso lo comentamos contigo, el caso de Cue, ¿no? Que su cuerpo fue movido del lugar ujú. Sí, sí, sí. donde fue desvivido. Y pues bueno, lo traían paseando la fiscalía al grado que hizo un montaje, o sea, se Ujú, atrevió a hacer un montaje de que lo habían asaltado en una gasolinera, etcétera, 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 ¿no? O sea, ahí quién, pues corrió la cabeza del fiscal, de la fiscal, ujú. corrió también luego la cabeza del de seguridad pública, lo tuvo que cambiar, pero por otras cuestiones, y aún así Claro, seguimos viendo que la gente pide justicia. por supuesto. O sea, sí es digno de analizar esta parte, porque entonces también, si eso pasa con alguien que tiene muchos reflectores, ¿qué pasará con muchos que son invisibles?
No, pues sin duda no tendrán, no tienen evidentemente la atención y por eso mismo no hay la agilización de las sentencias ni de los procedimientos ni de nada. Vimos un caso, la verdad, de justicia pronta y expedita, ¿no? Ante un caso que por supuesto no vamos nunca a poder, digamos, defender nada de la actuación de este cuate. Es decir, lo que hizo fue brutal y, y evidentemente un castigo. Si la autoridad ya determinó que son 17 años, pues que sean 17 años. El tema aquí, lo que nos llama mucho la atención es todo el procedimiento y la verdad y todo el proceso judicial, cómo se llevó. Y me llama mucho la atención, digo, el caso es de lo más sonado y por supuesto que nunca me atrevería yo a defender a este cuate ni ninguna de las decisiones que tomó, ni siquiera antes del fatídico día en que se puso a golpear a una mujer de manera tan violenta en el piso, todavía le tiró patadas, evidentemente fue un acto brutal y a mí la sentencia me parece que se quedó corta, pero me llama mucho la atención que precisamente los medios ya están metidos en este caso y eso atribuyó a que se hiciera justicia, ¿no? La propia familia del Fofo Márquez lo reconoce, obviamente con desgano, porque dicen, oye, por culpa de los medios, a mi hermano le van a dar una sentencia tan alta. Pues yo creo que tiene que ver, hay un cúmulo de factores, la estrategia jurídica me parece que no fue la correcta y ahora pues la sentencia ahí está, ¿no? Ahí dice, ahí estamos viendo claramente que no fue una correcta decisión. A ver, fíjate cómo está el tema que sale también hasta Salinas Pliego, ¿no? En un tuit o un mensaje de X, ¿no? Dice, justicia, eso es una pregunta. Justicia, ¿ustedes qué opinan? ¿17 años? O sea, abre la cuestión de una pregunta, pero también ha sido un crítico de este gobierno por cuestiones, ya sabemos por qué, índole del Sí, sí, sueldo, sí. etcétera, etcétera, ¿no? El rompimiento lo sabemos por qué es, pero bueno, Ujú. digo que de ese punto de lado, o sea, se pone y sabiendo que él tiene también a quienes apoyan, o sea, muchos que lo apoyan a Salinas Pliego en las redes sociales, ¿no? De Sí, hecho, hasta le llaman el tío Richie, no sé qué, ujú, ujú. Sí, es un personaje también. ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí está, y va a estar por un rato, ¿no? Va a estar por un rato. Ya que Ujú, lo trasladen, yo creo que ahorita muchos están grabando su traslado, su ujú, todo, y va a ser cómo llega, van a revisarlo, si no tiene más golpes, si, ujú. ¿no? Yo creo que, yo creo que sí, tendría que ser el otro mensaje que dé una madre como lo que está viviendo él. Pero veo que hay una desconexión, Julio. Lo que dice la madre del Fofo es, para mí, es una desconexión total, o sea, porque dice, pues yo creía que sí tuviera un castigo, pero no así. Pues Ujú. es que no se lo vas a poner tú, güey. Los castigos se los ponías tú en tu casa. No, pero hay que entender que la señora, pues evidentemente, imagínate Sí, pues, que uno de sí, tus pues, pero, hijos, pero esté viendo las evidencias, güey. O sea, sí, claro, pero digo, ella por supuesto que se le hace lo quisieron arreglar demasiado. primero. ¿Cómo lo quisieron arreglar? No, pero a ver, también tiene razón en algo la familia, ¿eh? O sea, el citatorio que les dicen, o más bien la orden de aprehensión fue girada por lesiones y después les cambiaron Ujú, después lo cambiaron por feminicidio en grado de tentativa. Entonces, ella quería negociar con lesiones porque evidentemente era mucho más fácil hacerlo y ujú, también abre la puerta a otra discusión. ¿Por qué no se podría, digamos, arreglar las cosas con dinero? O sea, a final de cuentas, digo, sí va a tener que hacer un pago económico, pero por ejemplo en Estados Unidos se puede negociar con dinero y la víctima pues tiene todo, o la denunciante tiene todo el derecho de recibir ese dinero en lugar de que su agresor esté en la cárcel.
¿por qué no plantear ese tipo de resoluciones? También sería un camino. La justicia mexicana creo que hasta el día de hoy no las acepta, pero ¿por qué no pensar en hacerlo así? Es decir, es Bueno, una las aceptan persona, en algunas cosas. Por ejemplo, si tú sí, robas, o tú puedes reparar el daño, ¿no? Diciendo, pues ahí está, ¿no? O sea, lo que... no, hasta donde entiendo, tú tienes que reparar el daño y pasarte un tiempo en el bote, Sí, sí, claro. pero podrías pagar algo más del daño y no pasar tiempo en la cárcel. No sé, sería ya es una discusión más adelantada, pero a lo que voy es que incluso la propia denunciante no está conforme con la situación porque ella misma dice que quería más tiempo de prisión. Hay gente Es que que, está diciendo, hay gente que es está que- diciendo que es poco, hay gente que pero, dice que es mucho. pero a ver, Julio, también hay que ponerse al otro lado. Sí. Tú no sabes si ella también se siente vulnerable y amenazada. Fíjate, pero fíjate, ella dice que se siente vulnerable porque la señora le echó una mirada muy severa delante de los policías. Ah, caray, una mirada no es amenazante. No puede ser un grado de amenaza. Por verla, de la manera que haya sido, no puede decir que es una amenaza. Me parece que hay una exageración por parte también de la señora. Es decir, ¿qué más quería? ¿Cómo quería que la viera? Le estás metiendo, está recibiendo a su hijo 17 años de cárcel, pues evidentemente le iba a ver mal. ¿Qué querían? ¿Cómo quería que la viera? Pero son esas situaciones No sé, que engloban el caso. yo creo que se abre aquí un debate porque realmente para muchos es decir, pues sí, lo más fácil es decir, güey, ¿por qué no le pagaste 1 millón de pesos o 2 millones de pesos? Ten, Ujú, acciones y demás, y discúlpame y te llevo, voy por ti todos los días y te recojo y la chingada, y no sé, güey, ¿no? Pero eso no es lo que quiso y eso no es lo que llegaron, o sea, ahí la señora si se puso con un abogado y le dijo, vamos a llegar a esto, vamos a llegar a lo otro, ya eso es ujú, otra cuestión. Aquí lo ujú, que estamos viendo es ese tipo de reacción. ¿Para qué sirve? ujú. ¿Quién le sirve? O sea, porque al Bueno, final pero también tengo que decir una cosa. La denunciante, la víctima, o sea, que acreditó que la golpearon, que acreditó todo, también nunca se rajó, ¿eh? O sea, jamás se echó para atrás ni tantito. Eso todo lo que también le hay que, ofrecieron y que ajá, supo que lo dijo, me eso sí también hay que decirlo. Sí, hay lo que decirlo, ofrecieron sí. y no es así, Ajá, porque lo que hizo está mal. claro. O Qué sea, bueno, porque ¿no? Qué bueno, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, de los futbolistas, ¿cuántos casos no hemos visto que las golpean y después ahí sí se arreglan con dinero? Y todo el pues, mundo, ay, no, qué bueno que de se los logró un acuerdo y futbolistas, tal. no nos ¿Eh? vayamos, no de los futbolistas, no vayamos tan lejos. El caso de Johnny Depp, Ok. No tengo muy claro ahí qué pasó. bueno, en la cuestión de la separación que tuvo, que ella, cuando lo demanda, la esposa de Johnny Depp, ¿no? Amber. Ajá. ah, muestra una cuestión violenta de él, Ah, sí. Ok. muestra, y eso es lo que según es atacado y hasta le tumban los contratos Disney, etcétera, Ujú. etcétera, Sí. hasta que Y él presenta, al final ganó. sí, pero cuánta gente no estuvo atenta en ese caso, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, Julio, pues ¿qué más? Yo Pues creo que nada, yo te agradezco mucho que hayamos conversado el día de hoy. Sin duda, es un caso que seguirá dando de qué hablar. El hecho de que lo hayan sentenciado a 17 años no quiere decir que ya se haya acabado y que dentro de 17 años podamos seguir con el suceso. No, seguramente seguirá dando de qué hablar, la familia seguirá dando de qué hablar y pues es un personaje bastante polémico y pues seguiremos viendo qué pasa, Jairo. Yo te agradezco mucho esta conversación. no, pues al contrario, Julio, gracias por la invitación. Y pues sí, estaremos atentos porque no creo que sea el último de los influencers de estas generaciones en casos que estemos viendo como este tipo, ¿no? Es Porque interesante. todavía falta, por ejemplo, qué sucede con esta, la grafóloga, ¿no? Ah, Marifer Centeno. Y el doctor y toda esta historia que se tienen ahí en demandas y cómo va. Bueno, Julio. Te agradezco mucho. Quédese, por favor, aquí en Monitores Expreso y quédese también aquí. Hay dato encerrado. Muchas gracias.
a la verdad. Al grano te informa hechos de paridad. Política, seguridad nacional. Transparencia, lo que importa de verdad. Todo lo que pasa en el país, aquí te lo contamos. Aquí vamos al grano. El país cambia, cada día una cuestión. Nosotros te lo traemos con visión y reflexión. Desde el poder hasta el día a día, te damos los hechos sin ninguna fantasía. Al grano, al punto, aquí está la verdad. Noticias de impacto en tu red social. YouTube, TikTok, ya lo vas a ver. Al grano te espera, ven a entender. No te lo puede interpretar. Claro que pata de verdad, verdad. Política, seguridad nacional. Transparencia, lo que importa de verdad. Todo lo que pasa en el país, aquí te lo contamos. Aquí vamos al granos, al granos, al grano, al grano. País cambia cada día una cuestión. Nosotros te lo traemos con visión y reflexión. El día a día, dejamos los hechos sin ninguna fantasía. Al grano, al punto, aquí está la verdad. Noticias de impacto en tu red social. Tu TikTok, ya lo vas a ver. Al grano te espera, ven a entender.